Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a esta conferencia magistral a cargo del doctor Leomara Junior Castro Juárez, quien analizará los delitos de mínima lesividad al amparo del decreto legislativo número 1513. El doctor Castro Juárez es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho Penal, con mención en Derecho y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctorando egresado en Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, ponente y conferencista de diplomados y talleres en materia penal y procesal penal, docente universitario en pregrado y docente universitario en posgrado de la Universidad Señor de Zipán de Lambayeque, asesor de tesis en pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo, miembro de jurado de sustentación de tesis de la maestría en la Universidad Nacional de Trujillo, autor del libro Preguntas y Respuestas del Juzgamiento y del Proceso Inmediato en el nuevo Código Procesal Penal, coordinador y secretario judicial del Juzgado Penal Unipersonal y o colegiado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, coordinador y especialista judicial de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, juez supernumerario del Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, juez supernumerario del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, juez supernumerario del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Virú de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Actualmente, juez supernumerario del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Pacasmayo, con sede en San Pedro de Lloc, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Muy buenas noches, doctor Castro. Es un gusto contar con usted en esta ponencia. Muy buenas noches, Lorena. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica por darme la oportunidad de transmitir alguna información a la comunidad jurídica. Bien, damos inicio entonces a la presente exposición. Muy buenas noches con todos los que están conectados de manera virtual. Gracias por su tiempo. Y bueno, pasaremos a analizar este tema que ha generado, o particularmente como juzgador, un poco de confusión tal vez o un poco de contradicción respecto a la emisión del decreto legislativo 1513. Bien, para ello vamos a abordar básicamente dos aspectos en referencia a este decreto legislativo, que tiene que ver con lo que ha plasmado este decreto legislativo y lo que buscaba al emitirse el mismo, referente a los delitos de mínima lesividad. Para ello, debemos tener en cuenta que este decreto legislativo 1513 fue emitido el 4 de junio del año pasado, año 2020. Y si hacemos un símil, una comparación, fue durante el estado de emergencia. Bien, ¿qué es lo que buscó el Poder Ejecutivo al emitir este decreto legislativo? Es combatir el hacinamiento penitenciario. Mientras los problemas de salud, problemas sociales, políticos nos agobiaban, y justo este estado de emergencia y esta pandemia que ha traído como consecuencia muchas pérdidas de víctimas, eh, el Estado trataba de buscar una salida para evitar que dentro de los penales ocurra también una catástrofe. Y en mérito a ello, promulgó dos decretos legislativos, el 1513 y el 1514. Dentro de este decreto legislativo estableció en el artículo 2 dos conceptos que creo yo que debemos analizarlo de manera separada para que se entienda qué es lo que busco con este análisis. El primero, en referencia al concepto de la cesación de prisión preventiva automática. Y la segunda, a lo que conocemos o debe conocerse como delitos de mínima lesividad. Bien, pero para entender esto, hay que hacer una remembranza también de la coyuntura política que pasaba en ese momento. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque antes de la emisión de este decreto legislativo 1513, que fue en junio del año 2020,
Un mes antes aproximadamente, el 26 de mayo del año 2020, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia en el expediente 5436 del año 2014, habeas corpus, donde resolvió en su fundamento cuarto declarar el estado de cosas inconstitucional respecto al hacinamiento penitenciario. Entonces uno se pone a analizar y decir, recién en el año 2020 tú, TC, te das cuenta que los centros penitenciarios tienen un gran problema respecto al hacinamiento. Bueno, ¿qué estableció el TC en esta sentencia? Le otorga al Estado peruano 5 años para que trate de buscar una solución. Estamos año 2020 cuando se dictó esta sentencia y le dijo, en el año 2025 voy a ver qué has hecho. Entonces, plasma inclusive defectos y señala, más aún en el fundamento noveno, básicamente, lo siguiente, que las cárceles deben ser pobladas por personas que cometan delitos de alto grado de lesividad y que generen una gran conmoción social y perturben la sociedad y la tranquilidad que todos tenemos. Así que Estado toma en cuenta estos parámetros. No sé si este decreto legislativo tiene algo que ver con estos fundamentos de la sentencia del TC, pero guarda un poco de relación. Entonces el Estado dice, bien TC, te respondo con esto. Emito entonces el decreto legislativo 1513 que busco desasinar los penales bajo la figura de la cesación preventiva de manera automática. Es así que uno como juzgador permite analizar y dice, ah bien, entonces mediante un decreto legislativo lo que tú buscas es originar que los penales que se encuentran hacinados, y no es reciente, el TC se convirtió en Colón, descubrió la pólvora recién en el año 2020 y dijo, bien, solucioname este conflicto. Perfecto. El problema es que este conflicto no lo solucionó el TC, tampoco lo solucionó el Poder Ejecutivo. Trasladó este conflicto al órgano jurisdiccional. ¿Y por qué hago esta remembranza o esta pequeña analogía? Si hacemos una comparación a la decisión del TC, que es nuevamente declarativa en su sentencia, que emitió en mayo del año 2020, hagamos una analogía, un poco de historia también, el famoso caso, la sentencia que generó una gran conmoción desde el punto de vista de política criminal, que emitió, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Brown versus La Plata, en donde en el año 2010 y 11 dispuso la excarcelación de 45,000 internos en el estado de California, atendiendo que las cárceles vulneraban la dignidad de los sentenciados o procesados. Miren la gran diferencia entre un estado y otro, en donde en uno sí se tomó las riendas, por decirlo así, y se dispuso a la excarcelación durante el periodo de 35 días aproximadamente, de 45,000 internos. Aquí el TC te señala y te dice, oye Estado, los penales están hacinados, búscame una solución, te doy 5 años, pero no plasma nada más. Esa responsabilidad entonces la trasladamos al órgano jurisdiccional a través de este decreto legislativo. Bien, entonces este artículo 2.1 del decreto legislativo antes mencionado plasma dos aspectos. Primero, hace una exclusión de delitos. Y a esta exclusión de delitos que no se enmarca dentro de una lista, la cual la podemos ver aquí, y ustedes la pueden descargar de internet, que es legislativo, señala, mírame Estado, o mira Poder Judicial, perdón. ¿Ves esta lista de delitos? Bien, esta lista de delitos quedan excluidos. ¿De qué quedan excluidos? De una cesación automática de la prisión preventiva. Pero vas a tomar en cuenta aquellos delitos que no están en esa lista porque los consideramos delitos de mínima lesividad. Entonces, pasaremos a evaluar si es que algunos delitos que se encuentran en esta lista deben ser considerados contra el censo, delitos de mayor lesividad o de gran lesividad. Y algunos delitos que no están en esta lista, si es que se consideró correctamente excluirlos y como consecuencia de ello, considerarlos delitos de mínima lesividad. Bien, para entender esto, el hacinamiento penitenciario en el año 2020, exactamente en junio, fecha en la cual se promulgó este decreto legislativo, ven ahí en las diapositivas, perdón, y esto lo pueden ustedes descargar de la página del INPE, donde está toda la información estadística, es una información pública por si acaso. Vemos que el total de internos en junio del año 2020 eran de 92,195. Entonces el Estado buscaba desacelerar el constante ingreso de internos, ya sea a través de la medida de prisión preventiva, que es muy cuestionada.
Es así que en abril de este año, es el informe actual que tenemos, no tenemos informe de mayo, junio ni de julio, actualmente no está, tengo hasta este mes. Entonces vemos que se ha reducido prudencialmente de 86.676. Entonces podríamos decir de que de alguna manera este decreto legislativo, acompañado de otros, por ejemplo, el 1514, las medidas de remisión condicional de la condena, conversión de pena, de facilitar la excarcelación automática en los delitos de omisión de asistencia familiar, entre otros, por motivo de revocatoria, entonces permitieron de alguna manera desasinar en parte los centros penitenciarios a nivel nacional. Digo en parte porque vamos a analizarlo. Es así entonces que pasaremos a establecer qué se debe entender por un delito de mínima lesividad y particularmente he señalado tres aspectos. El primero, referido al bien jurídico tutelado y la afectación que tiene este bien jurídico tutelado en cuanto al reflejo que tiene la sociedad de un aspecto negativo o positivo de estos delitos. Bien, todos sabemos que existen los denominados delitos de bagatela, aquellos que no generan mayor conmoción social, pero son de gran cantidad, por decirlo así. Si no, vayamos a las estadísticas del Poder Judicial, en donde una gran cantidad de procesos que tenemos en la actualidad son los procesos de omisión de asistencia familiar, mal llamados así porque se debe denominar incumplimiento de obligación alimentaria, artículo 149, primer párrafo del Código Penal. Y ahora también se viene de la mano los delitos previstos en el artículo 122b del Código Penal, sobre todo referente a los delitos de violencia psicológica, por ejemplo, delitos de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Bien, entonces, en un primer aspecto tenemos el bien jurídico tutelado. ¿Quién es el afectado y qué tanto afecta la tutela de este bien jurídico que es protegido por el Estado? Tenemos, por ejemplo, como tres ejemplos que he plasmado, hay muchos más, ¿no? Previsto y señalado OAF, omisión de asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, violación de libertad de trabajo, en donde mayormente el afectado es aquella persona que comete el delito y el agraviado en este caso, donde normalmente no afecta su desarrollo psicosocial, económico, político y puede desenvolverse normalmente. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es la pena que se busca imponer en estos delitos. Ustedes van al código y encuentran penas bajas de 1 año, 2 años, 3 años, lo cual permite inclusive estos tipos penales acceder a, concordante con el tercer punto que voy a analizar, que son las salidas alternativas de manera procesal. Es así inclusive que el Código Procesal Penal regula lo que son los criterios de oportunidad, esto es, principios de oportunidad y acuerdos reparatorios. Es más, permite inclusive que un proceso que se inicia, perdón, que un proceso que se denuncia con conocimiento por parte del Ministerio Público pueda culminar en sede fiscal sin la necesidad que sea judicializado, conforme lo plasma el artículo 2 del Código Procesal Penal. No obstante ello, no pudiste culminar o archivar el proceso en diligencias preliminares en sede fiscal, bien, te lo permito también en sede judicial, al amparo del artículo 2, numeral 7 del Código Procesal Penal. Bien, se formalizó la investigación preparatoria. ¿No quisiste llegar a un acuerdo vía principio de oportunidad? Bien, el Ministerio Público emite su acusación. En la etapa de acusación, etapa intermedia, el artículo 350, numeral 1, literal E, también permite las famosas salidas alternativas vía criterio de oportunidad, ya sea principio o acuerdo reparatorio. Es más, la institución jurídica que en la práctica ya se aplica de manera obligatoria referente al proceso inmediato, faculta también en dicho estadio posibilitar y, como se dice criollamente, matar el proceso para que éste no siga y no genere un embalsamiento procesal de manera posterior. Es así que el artículo 447, numeral 4, literal B, posibilita dicha acción. Entonces tenemos tres aspectos que nos permiten inferir bien que un delito de conducción en estado de ebriedad es un delito de mínima lesividad porque no genera mayor repercusión, porque la pena es baja y porque procesalmente me permitiría también una salida alternativa. Aquí hablamos también de delitos culposos, por ejemplo, el previsto en el artículo 111 de homicidio culposo, que también permite una salida alternativa. Entonces, manejando estos tres conceptos primigenios, podemos entender de el análisis que debemos valorar, por decirlo así, para considerar un tipo penal como un delito de mínima lesividad, guardando correspondencia lo que ha plasmado el decreto legislativo 1513.
Siendo ello, podemos entender también que es claro que existen delitos que son muy graves, contrario censo a los delitos de mínima lesividad, y que en la lista que he mencionado o se ha evidenciado en la diapositiva, son claramente excluidos, ¿no? Por ejemplo, ahí está un cuadro en donde ven el tipo penal y ven la pena a imponerse. Tenemos, por ejemplo, homicidio simple, tenencia ilegal de arma de fuego, marcaje o reglaje, robo agravado, violación sexual o organización criminal. Delitos que han sido excluidos de la posibilidad de una cesación automática de la prisión preventiva al ser considerados no delitos de mínima lesividad. Bueno, contrario censo, podemos considerar que son delitos de mayor lesividad. Es decir, si tenemos tres aspectos para poder inferir que un delito es de mínima lesividad, entonces también tendríamos tres aspectos para considerar que un delito es de gran lesividad o mayor lesividad o algún término que vayan a crear muchos juristas, autores que pueden escribir respecto a este tema. Y en ese aspecto no voy a incidir. Entonces tendríamos primero el bien jurídico tutelado, que traiga como consecuencia también la afectación hacia la sociedad. Esto es, la repercusión que tenemos nosotros como integrantes de un grupo, de una comunidad, en recibir una acción delictiva. Y es claro, en estos tres ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de los delitos plasmados, violación de la libertad sexual. Para todos es aberrante que se contravenga la libertad sexual contra una persona y sea denigrada también su indignidad como tal, ¿no? Y como consecuencia a ello genera una afectación emocional que repercute en su desarrollo, crecimiento profesional, entorno familiar, amical. Entonces, vemos que es una grave afectación a la víctima, sí, y que también genera una gran conmoción social. Caso de feminicidio, para todos, es aberrante también las constantes noticias lamentables en donde las mujeres son víctimas por parte de sus convivientes, exparejas, inclusive alguna persona que no quiso pretenderla o que no aceptó algún tipo de pretensión con ella. Entonces, vemos que genera una gran conmoción social. Por eso que el Estado está realizando esfuerzos denodados para buscar una solución y erradicar totalmente la violencia. Lastimosamente es un trabajo que aún nos falta mucho por hacer y que creo que debe empezarse por la casa, por los colegios, etcétera. Pero algo tenemos que hacer. Extorsión es uno de los delitos que también en determinadas provincias hay mayor incidencia, en donde una obra no se puede realizar con tranquilidad porque de pronto vienen personas a querer generar o obtener algún tipo de beneficio. Oye, por si acaso, estás construyendo una obra dentro de la zona, nosotros somos de la zona, así que te debes a nosotros. Y origina muchas veces que muchas empresas, ingenieros abandonen obras y estas quedan inconclusas. Entonces, ¿existe una afectación a la sociedad? Claro que sí. Por eso que el bien jurídico tutelado origina también no solo una afectación al agraviado o perjudicado, sino también a la sociedad. Como consecuencia de ello, genera un impacto negativo. Entonces podemos decir de que, perfecto, estos delitos sí cumplirían el primer aspecto de la lesión del bien jurídico tutelado y la afectación a la sociedad en el aspecto negativo. Segundo, en cuanto a la pena, obviamente, a mayor lesividad, principio también de proporcionalidad de lesividad, mayor es la sanción que se te debe imponer. Por eso que los delitos previstos en alguno de estos tipos penales no bajan de 20 años, otros 30 años. Y si nos vamos, por ejemplo, a la última modificatoria del 173, delito de violación de menor de edad, en donde el consentimiento es totalmente viciado, no existe, la pena es de cadena perpetua. Entonces, vemos cómo se han ido agravando determinados delitos y la pena ha ido creciendo. Es más, hasta antes de la modificatoria, perdón, de ese tipo penal del 173, la cadena perpetua era última ratio en la forma agravada. Aquí no. Se han eliminado todos los párrafos que antes estaban estipulados y ahora es cadena perpetua en cualquiera circunstancias. Bien, el otro es análisis, una limitación a las salidas alternativas desde el punto de vista procesal. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, hablamos de delitos que por la pena, obviamente, no vas a aplicar una salida alternativa vía principio de oportunidad o vía acuerdo reparatorio. No cabe esa posibilidad. Y dos aspectos que también he analizado como juzgador es la reducción o la limitación de beneficios premiales. Esto es, oye, hay instituciones jurídicas, en este caso como la terminación anticipada, que ante la aceptación de cargos posibilita o te premia con una reducción de la pena. Bien, la última modificatoria del artículo 471
establece en determinados delitos, y un capítulo entero respecto a otras personas y sus variantes, que ya no cabe el beneficio de reducción de un sexto de la pena, por ejemplo, en los delitos de feminicidio y en los delitos de criminalidad organizada. Entonces vemos cómo va inclusive limitando beneficios premiales desde el punto de vista procesal. Y otra limitación procesal también es lo previsto en la conclusión anticipada, artículo 372, numeral 2 del Código Procesal Penal, en donde taxativamente también se señala una prohibición legal del beneficio en, por ejemplo, los delitos de feminicidio y todo el catálogo y la variante de trata de personas, del artículo 150 hasta el F o G, creo que es aproximadamente. Entonces vemos cómo los delitos de mayor lesividad y gran lesividad cumplen o podrían cumplir estos tres aspectos para considerarlos excluidos del catálogo del decreto legislativo y que permitiría automáticamente una cesación automática de prisión preventiva y también ser considerados delitos de mínima lesividad. Es así que voy a abordar también de manera somera esta posibilidad de la cesación automática. ¿Qué buscó el poder Ejecutivo con esta norma o con este decreto legislativo? Señaló lo siguiente: presidente del Poder Judicial, el INPE les va a mandar un informe a ustedes detallado de todos los procesados con prisión preventiva en donde no esté el delito por el cual ingresó al penal en el catálogo excluido. Una vez ello, ustedes distribuyen dicha información a todos sus jueces de investigación preparatoria, que somos los competentes. El juez, una vez que recibe esta información, corre traslado por 5 días al Ministerio Público para que emita su informe correspondiente. Una vez ello, emites el auto colectivo y de manera automática me procesas escarcelar a todas las personas que no están en la lista de exclusión de este decreto legislativo. A eso le denominamos la cesación automática de la prisión preventiva. Una institución creada provisionalmente, se entiende, durante la época de pandemia, que aún continuamos, y que contraviene un poco a lo que conocemos con la cesación de prisión preventiva prevista en el artículo 283 del Código Procesal Penal. Y el numeral 3, básicamente, concordante con esta casación que es precedente vinculante, esto es, la casación 391 del año 2011, Piura, que establece dos aspectos fundamentales. Oye, ¿quieres cesar la prisión preventiva? Bien, ofréceme nuevos elementos de convicción. Además, estos nuevos elementos de convicción deben ser más fuertes que los que originaron tu prisión preventiva. Si me cumples esos dos presupuestos, procede el cese de la prisión preventiva. Entonces, vemos que este decreto legislativo se aparta de esta interpretación del 283, numeral 3 del Código Procesal Penal y dice, momentito, ya no necesitas estos nuevos elementos. No, 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 no. Es cesación automática por delitos de mínima lesividad. Solamente no vas a tomar en cuenta la lista que está aquí. Los demás, automáticamente me las escarcelas, por favor. Era básicamente así. Éramos como mesa de partes. Entonces, tendríamos que seguir nosotros lo previsto en dicho decreto legislativo, ¿cierto? Bien. Aquí hago un pequeño análisis. Entiéndase, y ustedes lo saben, que para proceder como presupuesto de la prisión preventiva a un internamiento de un investigado de manera provisional, uno de los requisitos o presupuestos es la prognosis de pena. Entiéndase que una vez analizado las posibilidades de características personales, reincidencia, habitualidad, tentativa, inclusive responsabilidad restringida del investigado procesado, ¿no? Una vez analizadas estas variantes, se llega a la conclusión de que la pena posible imponerse siempre sea mayor a 4 años. Es la única forma para evidenciar de que se cumpla uno de los presupuestos de una prisión preventiva. Si no existe esta posibilidad de que la pena sea mayor a 4 años, una vez evidenciadas estas posibilidades que están aquí plasmadas en la diapositiva, no cabría entonces la posibilidad de imponer una prisión preventiva. Entonces, haciendo una analogía, si la lista excluida por parte del decreto legislativo 1513 han considerado a estos no delitos de mínima lesividad, contrario censu, fueron considerados o deben ser considerados delitos de mayor o gran lesividad. Quiere decir entonces que estos delitos excluidos generan o
tienen el requisito de la prognosis de pena, que esto es, que en todos sus delitos excluidos, la pena a imponerse necesariamente debe ser mayor a 4 años. Entonces nos preguntamos, si para emitir un decreto legislativo se supone que existen asesores legales, es lógico, ¿cierto? ¿Por qué no previeron esto, por ejemplo? ¿Ven estos delitos que están aquí en la diapositiva, queridos eh, participantes? ¿No? Vayan a la norma, al decreto legislativo, para retroceder nada más, por favor, ¿sí? Hagan un análisis y depuren artículo por artículo y van a encontrar estos articulitos que acabo de mencionar. Artículo 291 del Código Penal, ejercicio malicioso y desleal de la medicina. ¿Cuál es la pena a imponerse en este delito? 2 años o 20 a 50 jornadas de servicio comunitario. Artículo 381 del Código Penal. ¿Cuál es el delito? Nombramiento o aceptación ilegal del cargo público. La pena es de 70 a 120 días multa. Artículo 385 del Código Penal, patrocinio ilegal. ¿Cuál es la pena? De 2 años o de 20 a 40 jornadas de servicio comunitario. Retardo injustificado de pago, artículo 390 del Código Penal. ¿Cuál es la pena? No mayor de 2 años. Y por último, rehusamiento de entrega de bienes depositados o puestos en custodias, artículo 391 del Código Penal. ¿Cuál es la pena a imponerse? No mayor de 2 años. Entonces, hagamos un análisis. Si has considerado a una lista como delitos excluidos de una posibilidad legal, que es la cesación automática de la prisión preventiva, se entiende entonces que estos delitos generan una mayor conmoción social, generan una grave afectación al bien jurídico, tienen una pena grave y también la posibilidad de salida alternativa es limitada o escasa, ¿cierto? Bien, sin embargo, encontramos una lógica jurídica en haber considerado como delitos excluidos a estos tipos penales. Creo que no. Más aún, si vemos la pena imponerse, artículo 381, la pena es de 70 a 100 días multa. Ni siquiera hay servicio comunitario. Y si nos preguntamos el presupuesto del 268, literal B, prognosis de pena, cabe la posibilidad legal de que algún fiscal pueda pedir alguna prisión preventiva contra estos tipos, contra aquella persona que cometa cualquiera de estos 5 tipos penales. No encontraríamos, si hacemos un análisis de jurisprudencia, casuística, evolución histórica, si gustan, ¿no? De que hay una posibilidad legal de que algún fiscal pida una prisión preventiva en estos tipos penales. No cabe una posibilidad legal. ¿Por qué? Porque no supera este presupuesto, la prognosis de pena. Más aún, si vamos a los 3 aspectos que hemos analizado, que es el bien jurídico tutelado, concordante con la afectación al ámbito social o la comunidad, la pena a imponerse y la limitación o posibilidad de no tener salidas alternativas o algún beneficio premial. ¿Cómo es entonces que este decreto legislativo toma en cuenta estos delitos como delitos no de mínima lesividad, contra el censo, delitos de mayor o de gran lesividad? Analícenlo ustedes si gustan, con todo respeto. Vean el decreto legislativo, particularmente he hecho un desarrollo minucioso de ello por una cuestión de casuística, y he evidenciado esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Hubo un error material, un error que se pudo haber subsanado, pero hasta la fecha sigue. Existe una lógica para poder considerar delitos excluidos aquellos tipos penales que no cabe la posibilidad legal que se pida una prisión preventiva. Si no cabe la posibilidad que se pida una prisión preventiva, entonces, ¿cómo se le va a privar de un cese automático? Creo que hay un gran error en ese aspecto. Sin embargo, haciendo un análisis de este decreto legislativo, ya hemos evidenciado qué tipo penal puede ser considerado un delito de mínima lesividad. Contrario censo, los que no cumplan dicho presupuesto deben ser considerados delitos de mayor lesividad
o de gran lesividad. Bien, si ustedes van al catálogo de los delitos excluidos, disculpen que haga un pequeño retroceso, todos estos tipos penales son considerados por este decreto legislativo excluidos. A ti no hay cese automático. Los que no están aquí, sí, cese automático. Bien, esa lista que hemos retrocedido para que haya una mejor precisión, si revisan artículo por artículo, no van a encontrar este tipo penal. El delito previsto en el artículo 296 del Código Penal, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. En sus 4 párrafos, y ustedes pueden seguir la relación con su Código Penal sin ningún inconveniente, encontramos, en el primer párrafo se sanciona la promoción o el favorecimiento al tráfico de drogas. La pena es no menor de 8 ni mayor de 15. En el segundo párrafo se sanciona la posesión. La pena es no menor de 6 ni mayor de 12 años. En el tercer párrafo, la pena es no menor de 5 ni mayor de 10. En el cuarto párrafo, de igual manera, no menor de 5 ni mayor de 10 años. Este tipo penal no está en la lista de delitos excluidos. Contrario censo, se ha considerado por el decreto legislativo, si hacemos este análisis que estamos aquí desarrollando, como un delito de mínima lesividad. ¿Por qué? Porque no está en la lista de exclusión. Quiere decir entonces que este delito ha sido premiado para que pueda proceder la cesación automática de la prisión preventiva sin la necesidad del análisis del presupuesto del artículo 283, numeral 3 del Código Procesal Penal, concordante con la casación que ya hemos analizado, que es precedente vinculante, por cierto. Bien, siendo ello, he considerado algunos aspectos que permiten a este humilde servidor cuestionar con ese, no sé si omisión o análisis que ha tenido en cuenta el Poder Ejecutivo al emitir este decreto legislativo, pero vamos a desarrollarlo y posteriormente emitir una conclusión. La pena a imponerse. Recuerdan que hemos analizado en que los delitos de mínima lesividad tienen una pena menor. Contrario censo, los delitos de mayor lesividad o de gran lesividad tienen una pena mayor. Inclusive, estos delitos de mayor lesividad o de gran lesividad fácil calzan en la prognosis de pena mayor a 4 años. Si retrocedemos, nos preguntamos, ¿el delito previsto en el artículo 296 del Código Penal calza en la posibilidad de una prognosis de pena superior a los 4 años? Creo que sí, ¿cierto? Inclusive, el primer y segundo párrafo, bueno, más el primer párrafo, por decirlo así, ¿no? Inclusive hasta el segundo párrafo, si es agente primario, calidad tentativa, etcétera, dependiendo de las circunstancias del caso, ¿no? Creo que raras veces podría darse o no calzar la prognosis de pena. Solamente me remito a la prognosis de pena, no a los demás presupuestos, porque es en cada caso en concreto. Bien, entonces vemos que este delito previsto en el artículo 296 del Código Penal calzaría en el primer aspecto, que es la pena imponerse. El segundo aspecto que vamos a analizar y que he desmenuzado, por decirlo así, está referido a la peligrosidad y el impacto social hacia la sociedad. Bien, el primero referente a la movilización de las drogas. Dígame, cuando se traslada estos estupefacientes o bienes ilícitos, por decirlo así, genera una gran movilización y despliegue, claro, y como consecuencia la contribución de muchos factores, no solamente factores humanos, obviamente, ¿no? Sino otros factores que inclusive instituciones puedan facilitar y ser permisibles muchas veces en el control, ¿no? Riguroso que se debe tener para posibilitar este transporte. Por eso se habla del tráfico de drogas. El medio de transporte, inclusive, hemos visto muchos casos en donde personas que tienen un trabajo honrado, honesto, se ven jalados o llamados por la tentativa de ganancia mayor al transportar esta mercadería. Muchas sentencias condenatorias se han visto de esa manera. Los actos de corrupción. Creo que para nadie es nuevo poder señalar de que lastimosamente hay personas que deben cumplir una obligación de supervisión o vigilancia para evitar que este ilícito, que a todas luces genera una gran afectación en el ser humano, no permite el acceso, el transporte, el que sea llevado de un lugar a otro. Preguntémonos
con todo respeto, ¿cómo es que ingresan droga en los penales? ¿Cómo es que permite o se permite el acceso? ¿Será por la facilidad de la supervisión o será por la permisibilidad de alguien que de alguna manera está involucrado o facilita el acceso? Lo cual origina, obviamente, un acto de corrupción. No se puede entender de otra manera. Los consumidores. Si no hay tráfico, es porque no hay consumo. A mayor tráfico es porque hay más consumidores. Entonces, vemos obviamente que el tráfico aumenta porque origina en personas, ¿no?, que tienen esta adicción al consumo. Y nuevamente pregunto, ¿por qué creen que se ingresa droga al penal? La única lógica es porque dentro del penal hay consumidores, dentro del penal. Suena un poco paradójico, ¿cierto? Contradictorio. Lastimosamente, conozco un poco la realidad penitenciaria, existen internos que son adictos y que obviamente dentro del penal existe este tráfico. ¿Y cómo es que se permite el ingreso? Nuevamente volvemos a los actos de corrupción. Y por último, respecto a un derecho constitucional que tenemos cada uno de nosotros. El artículo 2, numeral 22 de la Constitución refiere que nosotros, ustedes, señores, sus hijos, padres, hermanos, etcétera, tienen derecho a la paz, a una tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así también como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. La pregunta es, si en el barrio de cada uno de ustedes o de alguno de ustedes, algún familiar, amigo, etcétera, existen personas que se dedican a este tipo penal, ¿ustedes creen que hablaríamos de un ambiente equilibrado, de un ambiente en paz, de un ambiente que esté fuera de riesgo? Creo que no. Entonces evidenciamos que este tipo penal también afecta un derecho constitucional. Considero que los 5 puntos que se han analizado en la peligrosidad y el impacto social a la sociedad origina que este delito, vamos a concluir de manera posterior, ¿no?, genera un aspecto negativo. Por último, he considerado 3 infracciones que origina este tipo penal. El primero, referido a una infracción de orden interno constitucional. Si ustedes analizan o revisan la Constitución, el mismo Estado se preocupa por combatir esta lacra que genera una gran afectación a la sociedad. Más aún, en el artículo 8 así lo plasma taxativamente. Señala, el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula los tóxicos, el uso de los tóxicos sociales, obviamente referido a aquellos que son de un punto de vista médico, medicinales y que pueden permitir el tratamiento de algunas enfermedades. Es así que a través de este artículo 8 de la Constitución podemos evidenciar un decreto legislativo que es muy importante para nuestra sociedad, que es referente al decreto legislativo 1241. ¿Y a qué se refiere este decreto legislativo? Que combate, lucha contra el tráfico ilícito de drogas y además de eso busca prevenirlo, erradicarlo y reducir también en algunos casos los cultivos ilegales de coca. Muchos de nosotros hemos visto noticias en donde se queman plantaciones extensas en determinados lugares para combatir y erradicar dicha cultivo inadecuado o ilegal. Entonces, el mismo Estado se preocupa por combatir de manera interna, constitucionalmente regulado en el artículo 8. Es más, la institución de vida, publicada o creada a partir del año 2017, donde establece estratégicas para contrarrestar, luchar y también originar que estas personas que lastimosamente tienen este vicio puedan incorporarse y continuar con un desarrollo pacífico de manera adecuada en el ámbito familiar, amical, inclusive que no siga afectando su desarrollo personal. Muchos de las personas que son adictos, ustedes lo saben, pierden familias, pierden negocios, pierden la capacidad inclusive de continuar estudios o de superación. Entonces, el Estado se preocupa del punto interno para contrarrestar y erradicar dichas sustancias ilícitas. La otra infracción que hemos o se puede evidenciar es la infracción de orden convencional. El Perú forma parte de la Convención de Viena. ¿Y a qué se refiere esta convención? De manera concreta,
Esta convención impone que todos los estados que forman parte están obligadas a tipificar en sus ordenamientos internos de manera posible, amplia, el combate contra el tráfico ilícito de drogas. Es decir, bien, si el Estado peruano forma parte de una convención y que esta convención le obliga, oye, Estado peruano, tú eres parte de nuestra convención, ¿cierto? Bien, combate, erradica el tráfico de drogas como consecuencia, tipifícame un delito para contrarrestar. Además de ello, también busca maneras para prevenirlos. Es por eso que el Estado tipificó el delito previsto en el artículo 296 del Código Penal, favorecimiento al tráfico ilícito de drogas en sus 4 modalidades que lo hemos visto. Entonces vemos también que hay una infracción de orden convencional, segunda modalidad de infracción. Por último, una infracción jurisprudencial. El TC, máximo intérprete de nuestra Constitución, que en el año 2020 recién se dio cuenta del estado de cosas inconstitucionales de los penales, esto es, que recién se dio cuenta que había hacinamiento penitenciario, señaló en 2 sentencias que voy a dar lectura para que se entienda y se puede clarificar si este análisis que hizo o esta interpretación que se debe entender por el decreto legislativo 1513 es correcto o no. Bien, la primera es el expediente 4750 del año 2007, en donde señala el deber de sancionar al tráfico ilícito de drogas. El TC le dice, oye Estado, por si acaso, debe sancionar estos tipos penales. Además, en el fundamento 7, señala inclusive que uno de los problemas más serios que abordan nuestro mundo actual es el tráfico de drogas. Miren, no, tenemos esa realidad, ¿cierto? El tráfico de drogas no solamente es un problema local, es un problema internacional y mundial. A diario vemos intervenciones en aduanas, en los aeropuertos donde se encuentran paquetes de droga o de clorhidrato de cocaína, inclusive con sus variantes. Es justamente esta posibilidad de actos de corrupción que analizamos de manera anterior, que el TC señala un aspecto determinante, que es, lastimosamente señala, dice, es pues el poder económico de estas organizaciones, que sabemos que son mayormente de criminalidad organizada, ¿no? Que les permite corromper a quienes, miembros del sistema judicial y la policía. Este poder les permite también, a través de artilugios, alterar el orden legal a fin de evitar sanciones. Miren cómo el TC previene y dice, oye Estado, por si acaso, ten en cuenta que posiblemente es tanta el llamado del dinero y la posibilidad de poder y generar ingresos de manera inmediata y descomunal, que puede corromper a las personas, a las autoridades. Aquellas personas encargadas de ejercer justicia, las puede corromper. Como consecuencia, dejan de administrar justicia para perjudicar no solo a procesos penales, sino también a la sociedad, al Estado mismo. Entonces, como el TC señala y dice, oye, ten en cuenta esto, posiblemente vaya a afectar y corromper el sistema judicial. La otra sentencia, que está referida al 3154 del año 2011, en donde TC señala, obviamente, su fundamento cuarto, que esta problemática del país y la política es una problemática, perdón, de interés nacional y como consecuencia debe combatirse el tráfico de drogas. ¿Y por qué? Porque afecta a derechos constitucionales, la que hemos visto, por ejemplo, el artículo 2, numeral 22, pero además el TES señala otros derechos constitucionales que contraviene este tráfico de drogas. Por ejemplo, señala el principio de derecho a la dignidad de la persona, artículo 1 en la Constitución, la familia, la educación, el trabajo, la paz social, entre otros derechos. Entonces evidenciamos que el mismo TC indica y señala taxativamente que el tráfico de drogas, el comercio de drogas, aquellas personas que aportan a este ilícito, ya sea desde el punto de vista como personas naturales, inclusive jurídicas, ¿no? Organizaciones que se arman o personas jurídicas que solamente se crean para esto, y que inclusive puede corromper el órgano del sistema judicial, el cual se encarga de administrar justicia, ¿no? Que puede afectar derechos constitucionales. Entonces, podemos concluir, estimados amigos, ¿no? Si es que fue correcto esta interpretación
en referente a considerar un delito excluido de la gama de delitos plasmados en este decreto legislativo como un delito de mínima lesividad. Y aquí hago una acotación. En junio del año 2020, vean por ejemplo el tercer párrafo, respecto al delito de promoción o favorecimiento al tráfico de drogas, teníamos un total de procesados, porque este decreto legislativo 1513, referente a la cesión automática, está referido a los procesados. Teníamos 2.218 procesados en junio del año 2020. Abril del año 2021, perdón, actualidad. Obviamente hablo de abril, los otros meses aún no está actualizado el informe estadístico del INPE, así que no es posible obtenerlo. Nos colocamos en el primer párrafo. La totalidad de procesados vemos que ha disminuido a 1.985. Y si hacemos un cálculo matemático, son algo de 200, un poquito más, de procesados que habrían sido escarcelados. Y concluyo con esto. Para ustedes, amigos, el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas debió ser considerado como un delito de mínima lesividad, y más aún, que no solo considerado como delito de mínima lesividad, sino posibilitarle la cesación automática sin la necesidad de lo previsto en el artículo 283 del Código Penal. Y si hacemos un poco de análisis también, particularmente, si vemos el tipo penal, recordando aquí, por ejemplo, en el 296, primer párrafo del Código Penal, del 296, perdón, la pena es no menor de 8 ni mayor de 15 años. Pero el segundo párrafo, en donde inclusive tenemos una pena en el extremo mínimo menor y el extremo máximo mayor, la pena es no menor de 6 ni mayor de 12 años. Sin embargo, aparte de los delitos en donde no cabe la posibilidad legal ni lógica, sería inconcebible que un fiscal me pida prisión preventiva, o perdón, pida un requerimiento de prisión preventiva con los delitos que aquí menciono. Si hacemos, por ejemplo, una analogía con el delito previsto en el 279G, el cual en su extremo mínimo, tenencia ilegal de arma de fuego, tiene 6 años, y en su extremo máximo tiene 10 años. Y si hacemos un análisis del 296, en el segundo párrafo, la pena mínima es 6 años. La pena máxima son 12 años. Inclusive, el extremo máximo del 296, segundo párrafo, es mayor del 279G, porque el 279G en el extremo mínimo coinciden 6-6, pero en el extremo máximo es menor. Sin embargo, este tipo penal ha sido considerado un delito de mayor lesividad o de gran lesividad. Contrario sensu, el delito previsto en el artículo 296 del Código Penal, sus 4 variantes, ha sido considerado como un delito de mínima lesividad. Y les pregunto a ustedes, después de haber hecho este pequeño análisis, que pueden o no haberle gustado, con todo el respeto a los que están presentes, y gracias por su tiempo, estar conformes o no, podemos preguntarnos si el decreto legislativo hizo bien al considerar este delito del 296 como un delito de mínima lesividad. Y si es que es más, el juzgador automáticamente debe realizar una cesación automática respecto a estos delitos, a estos procesados, ¿no? Particularmente, humildemente considero que no. Gracias por su tiempo. Espero y haya sido interesante, o al menos haber aportado en algo, alguna cuestión particular de este decreto legislativo y los delitos de mínima lesividad. No sé si hubieran algún tipo de preguntas, estoy a su plena disposición. Lorena, no sé si puedes apoyarme con las preguntas, por favor, porque como estoy compartiendo, no puedo. Discúlpame. Sí, doctora. Invitamos a nuestros participantes, ya sea a encender sus micrófonos o a través del chat de la sala de Zoom para generar sus preguntas. No sé si dejo de compartir para ver si a lo mejor hay algunas preguntas. No puedo visualizarlo yo, discúlpame. Claro, doctor. Parece que
Bueno, tenemos una pregunta del alumno de doctor Humberto Tumbajulca. De la problemática planteada, ¿podría decirse que hay una falta de sistematicidad en el decreto analizado? Bien, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, es lo que hemos evidenciado, ¿no? Particularmente considero, y aquí entra a tallar la razón lógica, ¿no? Si recordamos, ¿no? Lo que señala el TC en, en esta sentencia, ¿no? De que lastimosamente muchas veces los delitos de tráfico de droga a gran escala, ¿no? Permiten corrompir o buscar artilugios legales. Entonces vemos como existe una incoherencia legal de haber excluido a delitos que particularmente considero que son de mayor lesividad o de gran lesividad, y sin embargo considerar a delitos que no generan mayor repercusión social, ni siquiera afectación mayor, los delitos sancionados con servicio comunitario, 10 multa, considerarlos como tal. Entonces vemos que obviamente existe un error, y aquí por eso les decía, ¿no? Se entiende que el decreto legislativo ha sido emitido con consultas jurídicas, ¿no? Con asesores legales que son especialistas en eso, sino cuál sería la lógica de emitir un decreto legislativo que busca el deshacinamiento penitenciario, pero direccionado podría ser. Bueno, eso queda a interpretación de cada uno de ustedes, pero particularmente considero que no se debió haber excluido el delito previsto en el artículo 296 del Código Penal o considerarse como un delito de mínima lesividad, o que inclusive hay otros tipos penales que sí debieron haber sido tomados en cuenta como un delito de mínima lesividad. Por ejemplo, tenencia ilegal de arma de fuego, por ejemplo, en comparación al 296 del Código Penal. Gracias, doctor. Asimismo, No sé si invitamos hubiera... a los demás participantes a ver si pueden formular, a ver si tienen alguna otra pregunta, pueden formularlo ya sea encendiendo su micrófono o a través del chat de la sala de Zoom. Si hubiera alguna pregunta, inclusive pueden estar en contra de las argumentaciones, no tengo ningún inconveniente. Justamente este tipo de charlas y ponencias es para intercambiar criterios, ¿no? Y si encontrarían ustedes, es más, con todo respeto, este decreto legislativo 1513 pasó una acotación, ¿no? Ha sido tomado por parte de los abogados particulares como una salida automática. Dijeron, bueno, bien, perfecto, cesación automática. Ya no tenemos que presentar nuevos elementos de comisión, señor juez, de manera automática, por favor, escarcele a mi patrocinado, ¿no? Momentito. Particularmente, hizo un análisis para ver si es que en realidad este decreto legislativo no contraviene normas constitucionales, convencionales o hasta internacionales. Entonces, hay que ahí moderarse y detenerse un poquito para hacer ese análisis, ¿no? Particularmente creo ello. No sé si hubiera alguna pregunta, duda, cuestionamiento. Estoy a su entera disposición. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Buenas Yulisa noches, Larios. doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Doctor, escuchándolo a usted respecto a lo que acotaba este decreto legislativo 1513 y a la par del del Tribunal Constitucional sobre ese habeas corpus en los casos inconstitucionales respecto a los centros penitenciarios y los hacinamientos, ¿no cree usted que tendría que haber un contrafondo de esto? ¿No? Porque se contraria al tema de la norma en el tema de tráfico ilícito de droga en el 296 respecto de otros delitos que son de poca bagatela, ¿no? La pregunta sería, ¿no? qué casualidad que ese tipo penal sea excluido y otros no, ¿verdad? Lo lógico es que sí está direccionado, ¿no? Para mí, ¿no? Solamente una acotación, doctor. Justamente el análisis iba para que usted saque sus propias conclusiones, ¿no? Y es más, el TC dice, por si acaso, Estado, voy a ser un garante y te voy a dar 5 años para que me soluciones el problema del hacinamiento. Ya estamos en 2021, ya ha pasado un año porque la sentencia fue emitida en mayo del año 2020, estamos agosto, ya pasó un año. Habría que verificar si el TC ha hecho alguna vigilia, ha exhortado, ha mandado algún memorando, carta notarial, no lo sé cómo vigilará, y decirle, oye, Estado, ¿cómo vamos? ¿Estás bajando la población penitenciaria? ¿Estás originando nuevos mecanismos? Creo que hasta el momento no hay ningún pronunciamiento. Ahorita, es más, con este problema político es bien complicado.
Doctor, disculpe, justamente acotando eso, recientemente en algunos clientes que tengo recluidos, están haciendo cambios en los centros penitenciarios. Los que Traslados, son de máxima seguridad así es. están teniendo cambios y justamente el día de ayer me hablaban respecto del hacinamiento y que había mucha sobrepoblación y estaban mandando a otros centros penitenciarios. Ahorita, por ejemplo, en Cerro de Pasco están mandando la mayoría acá del penal de Pix, ¿no? Era para cortar esto, ¿no? Sí, 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 doctora, tienes toda la razón. Actualmente, pero esos cambios no está referido a desasinar los penales, está referido a tenemos internos peligrosos, hay que mandarlos a los lugares en donde, entre comillas, no habría comunicación y evitar que estos delincan dentro del penal, porque para nadie es un misterio que dentro del penal también hay una permisibilidad para la comisión de delitos, caso típico de extorsión, inclusive el ingreso de drogas, ya lo he mencionado. Buenas noches, doctor. ¿Me permite un comentario al Sí, respecto? Le habla el doctor An Rojas de Chiclayo. Es ¿cómo un está, gusto, un doctor? Le honor, doctor, escucho. compartir este coloquio con vuestra persona. Mire, un comentario. Sí, efectivamente, el decreto legislativo 1513 y el 1514 salieron a la luz de justamente el estado de emergencia a raíz de la pandemia del COVID-2019, ¿no? Que sigue afectando a nivel mundial, ¿no? La salud básicamente, ¿no? Efectivamente, una de las razones por las cuales se habría incluido ya el artículo 296 sobre drogas para que el legislativo, en este caso, no, perdón, el ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y por ende el Instituto Nacional Penitenciario proceda a desasignar, sería que en los penales por orden de prelación, los delitos contra la salud pública y que incluyen el de tráfico de drogas ocupan el tercer lugar. En primer lugar están los delitos contra el patrimonio, que incluimos ahí el robo agravado, ¿no es cierto? El hurto agravado, ¿no? La extorsión y otros. En segundo lugar tenemos a los delitos contra la vida y el cuerpo de la salud, básicamente el homicidio calificado, el 108, el parricidio, ¿no? Las lesiones graves y todo lo demás. En tercer lugar están los delitos, ¿no? Como el tráfico de ilícito de droga. En este grupo de delitos, el 90% de internos ya que están allí, que básicamente son unos 20 y tantos mil a nivel nacional, el 90% justamente son internos que están por el delito o tipificados por bajo los alcances del tipo penal 296, correcto. Entonces eso sería una de las razones por las cuales el Ejecutivo planteó esta alternativa de egreso del penal, ¿no? Pero sin embargo, a la luz de los resultados, podemos decir pues que el impacto que ha tenido este dispositivo legal ha sido mínimo, en el sentido de que, por ejemplo, aquí en la región norte, Chiclayo, de los egresos del año 2020, hubieron 237 egresos, o sea, no salidas. Y de ellos, mire, ese doctor, permítame por favor compartir con su audiencia algunos datos interesantes. 30 internos salieron a nivel de todo, hablo de la región norte tiene penales, tiene 15 penales, Tumbes, Cajamarca, Trujillo, varones, mujeres, Chiclayo, Jaén, San Ignacio, Chota, ¿no? Entonces, Sullana, mujeres, por ejemplo, permítame compartir, ¿no? 237, ojo, y de Chiclayo salieron 71 solamente. Entonces, bajo el decreto legislativo 1513 solamente han salido 4, imagínense, se propusieron alrededor de 200, sin embargo salieron 4, imagínense ni al 1%, ¿no? Entonces, no ha tenido el impacto que realmente Que se debió tener, esperaba. ¿no? Y eso es muy lamentable. Eso Ujú. solamente para compartir muy ligeramente alguna información, probablemente sea eso, y también debemos considerar que efectivamente no comparto en realidad el criterio que ha tenido el Ejecutivo para eh, excluirlos, ¿no? De cierta forma a estas personas con ese ilícito penal. Eso sería el comentario, doctor. Bien, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, bueno, si vemos el cuadro estadístico, ¿no? El delito de promoción o favorecimiento tiene un 5.42%. Y si vemos la tenencia de arma de fuego, por ejemplo, tiene un 3.13%. Entonces, si hacemos una analogía entre los tipos penales, ¿no? Y considerar cuál de ellos es más gravoso y cuál es más peligroso para la sociedad,
¿no? Fácilmente el 279G pudo formar parte de ese grupo, pero bueno, son aspectos que, inclusive si vamos a la exposición de motivos, no hay mayor análisis, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que uno como juzgador analiza y establece si este decreto legislativo tuvo direccionamiento, tuvo una errónea interpretación, tuvo un mal manejo, etcétera. Y es más, como lo ha mencionado el doctor, inclusive a la fecha no ha tenido los resultados que se buscaba. Claro, respecto a determinados delitos, ojo, pero respecto al tráfico de drogas habría que analizar detalladamente, y particularmente son cerca de 233 que han sido escarcelados, por ejemplo, ¿no? Hablo de manera general, ¿no? Entonces, nos seguimos preguntando si efectivamente se debió o no haber considerado a este delito como un delito de mínima lesividad. Y cada uno sacará sus conclusiones, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta, los que están conectados de manera virtual. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora, le escucho. Selmira Mejía le saluda solamente para alcanzarle, traerle el saludo de todos los alumnos de maestría y estamos muy contentos y muy orgullosos de que usted sea nuestro profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Un saludo también a cada uno de ustedes. Bien, no hay más preguntas, no sé si... Doctor, buenas noches. Buenas noches, le escucho, doctor. ¿Cómo está? Doctor, le saluda Israel Avilés, del Grupo de la Maestría. Doctor, una consulta. Cuando usted indica o dice sobre el tráfico ilícito de drogas que hay en los penales y el consumo es alto, es verdad porque, bueno, he tenido unos amigos que están recluidos actualmente y antes de la pandemia he conversado con ellos y el alto consumo que hay en droga en los penales, por ejemplo, el de Sarita Colonia es inmenso y está involucrado desde una jerarquía muy alta hasta la más baja. O sea, y el ingreso es abundante en el penal Sarita Colonia de droga. Y de todo tipo le diría, desde PVC hasta pasta básica. Entonces, nos damos cuenta que en realidad lo que señala el Tribunal Constitucional es cierto, ¿no? Dice, oye, por si acaso, ten en cuenta de que lastimosamente estos delitos permiten corrompir, originan una corrupción, a lo mejor eres honesto, pero es tanto lo que se ve, el ingreso inmediato, que lastimosamente te unes a ellos y te jalan como imán y formas parte de ellos y facilitas, eres permisible, omites tu trabajo, no como funcionario. Entonces, para nadie es un secreto que dentro de los penales lastimosamente hay malos elementos, ¿no? Que facilitan el ingreso de estos estupefacientes que arruinan ya la vida de un interno que dentro de un interno está pagando cara a la acción que ha cometido, ¿no? Incluso, doctor, tengo entendido que, y sé, ¿no? Por unos amigos, que incluso cuando ellos consumen la droga y hay, por ejemplo, un delegado ahí o unas personas, si no tienes forma de cómo pagar, bueno, se la agarran con el interno porque es un adicto a la droga y tiene de alguna u otra forma que pagar la droga que se le está abasteciendo a ellos. Sí, ahí es un aspecto ya que, bueno, no es materia de esta ponencia, pero conozco también ese aspecto, ¿no? Que lastimosamente, es más, conozco ese aspecto, ¿no? Y dentro del penal se obliga a consumir algunos internos, ¿no? Lo cual origina, obviamente, esa adicción obligatoria y que ingresen los estupefacientes, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta, duda, Perfecto, doctor. cuestionamiento. Muchas gracias por su No, respondimiento. gracias a usted, doctor, por su participación. Muchas gracias. Doctor Leomara, buenas noches. Buenas noches, doctor, le escucho. Felicitarle en primer lugar por su ponencia y en segundo lugar, pues, doctor, hacerle la siguiente pregunta. La cuestión es, usted como magistrado, doctor, ¿aplicaría un control difuso respecto de estos delitos que van en contra del sentido de la norma o del decreto legislativo 1513? Bien, gracias por la pregunta, doctor, y un abrazo a la distancia. Bueno, no es que si yo aplicaría, yo ya lo he aplicado. He aplicado un control difuso, justamente he hecho este análisis. No un control difuso porque consideré de que la exclusión del 296 fue errónea. Uno. Dos, la exclusión del 296 no calza dentro de las prerrogativas para considerarlo como un delito de mínima lesividad.
y con mayor razón las 3 infracciones que hemos analizado, interna, convencional y hasta jurisprudencial. Por eso que mi persona como juzgador he hecho un control difuso y me ha apartado e inaplicado la norma, ¿no? Bueno, actualmente está en la Corte Suprema esperándose que haya una aprobación o no, pero bajo el principio de imparcialidad e independencia que tengo como juzgador, yo rotundamente me he opuesto a ello. Doctor, o sea que todavía en la otra instancia aún no tiene respuesta. Pero Claro, bueno, yo he hecho el control conociendo, difuso, me he apartado y está pendiente de que la Corte Suprema, bueno, sabiendo cómo demora la Corte Suprema para resolver un control difuso, ¿no? sí, La sala penal social y constitucional de la Corte Suprema, ¿no? claro, justamente ahí iba mi duda porque obviamente la postura que usted toma marca una trascendencia y obviamente una diferencia de los demás magistrados, pero también es bueno y ojalá podamos conocer muy pronto esa respuesta o esa apreciación que Sí, tienen respecto de su postura. yo también estoy esperando que Que salga, es ¿no? totalmente válido, doctor, porque como usted mismo ha manifestado, ¿no? Ese decreto legislativo presenta ciertas incompatibilidades, pues que no deberían ser tomadas de manera, digamos, literal por los magistrados, ¿no? Automática. Lo que pasa es que el magistrado tiene independencia, tiene imparcialidad. El hecho de que se promulgue un decreto legislativo, una ley, no significa que automáticamente la debamos tomar y aplicar, ¿no? Momentitos, para eso existe independencia. En todo caso, ¿para qué estás? Tienes que interpretar la norma, ¿no? No es que nosotros somos su mesa de partes y que porque la ley sale y dice, oye, cesación automática, escarcela de manera inmediata, momentito. Tengo que evidenciar y verificar si legalmente procede o no. Y les comento esto como una anécdota. El decreto legislativo se emitió, obviamente, en junio del año 2020. Y ese día que se emite el decreto legislativo se emitió en la noche. El día en la tarde, yo tuve una audiencia de prisión preventiva contra una persona que cayó justamente por el delito previsto en el 296, primer párrafo, con ciertos kilitos de PVC. Y al día siguiente la abogada pidió sesión automática. Le denegué, me lo pidió como 15 veces y hasta ahorita me sigue pidiendo y se lo voy a seguir denegando. Gracias, doctor, gracias por siempre compartir sus experiencias que No al se final preocupe, un enriquecen abrazo, más. doctor, un abrazo a la distancia. Un fortísimo abrazo, doctor. Gracias. Doctor, no sé si me permite. Claro que sí, doctora. Sí, doctor, esto justamente antes de revisando el tema, es muy importante el tema de que los órganos revestidos de potestad jurisdiccional, como son ustedes a través, representados por ustedes como jueces, para revisar el tema de la constitucionalidad de la norma, haciendo prevalecer en este caso la Constitución sobre las leyes y los decretos que puedan salir, ¿no? Es muy importante que un juez haga el control difuso, que son pocos que lo hacen, doctor, y sobre cualquier otra norma de rango inferior. Por eso que la ley orgánica del Poder Judicial me lo faculta. Y si que tengo ley orgánica, ¿por qué no aplicarlo? El problema es atreverse. Ya cada juzgador tendrá su criterio, particularmente el hecho que hay una ley nueva. Y es más, para acotar, ¿no? Con todo respeto, algunos abogados decían de que ya no procedía la prisión preventiva respecto al 296. Yo no sé cómo sacaron esa interpretación. No pidas prisión porque como hay cesación automática, yo no pido prisión. En una audiencia le dije a un abogado, con todo respeto, dígame, ¿dónde la norma señala de que no procede prisión preventiva respecto al delito 296? Esa interpretación es totalmente errada, ¿no? Entonces, vemos como en algunos casos los abogados, yo sé que hacen su trabajo con todo respeto, ¿no? Porque obviamente es su trabajo, ¿no? Pero cuando se interpreta, creo yo, de manera incorrecta la norma, ¿no? Uno como juzgador debe también marcar una pauta, ¿no? Y hacerles entender de que no es la interpretación correcta. Y si es que se considera que es correcta, estoy facultado constitucional y legalmente a apartarme de dicha interpretación, ¿no? Bajo la independencia que tenemos nosotros como juzgadores. Así es, doctor. Y justamente, doctor, hay que tener en cuenta que el control difuso, pues, es un tema excepcional, ¿no? Así es. No en cualquier ¿No? momento voy a aplicar un control difuso, además el Claro, y trabajo cuando hay que cuesta, conflicto de ¿no? normas, que justamente con este decreto, pues está ahí nada más solamente para hacerlo, ¿no? Así es, Muy ya bien, doctor, muy bien, muy buena queda la en la par cada aplicación. uno. No se preocupe, Doctor, doctora, muchas gracias. doctor, me permite, sí, un último comentario sobre el tema de el beneficio penitenciario en los internos por droga, 296 específicamente, ¿no? Mire, resulta de que el código efectivamente
establece penas de mínima de 8 y máximo 15 años. Sin embargo, en la práctica, el 80-90% de las sentencias por este delito no sobrepasan los 8 años. Siempre son 6, 7, a las justas 8. En un caso de un interno, por ejemplo, de drogas 296, que lo han sentenciado a 6 años, él fácilmente, la normatividad actual, decreto legislativo 1296, ¿no? Establece que este interno puede acogerse al beneficio de semilibertad con un tercio de la pena, que en el caso de 6 años vendría a ser 24 meses, ¿correcto? Al 5 por Sí, 1, él a los 21 meses está expedito para solicitar al juez correspondiente el beneficio de semilibertad. claro, Y, eso sí. O y sea, permítame decirle, doctor, ¿no? Y bueno, no sé si mencionar, ¿no? Por decirlo menos, pero que en la práctica, en este tipo de delitos, el beneficio sí se da, pues, ¿no? En su aceptación. Entonces, por ahí también le doy algunos alcances, ¿no? De cómo, por lo menos en este distrito judicial, ¿no? Sí sí, están una, accediendo a lo una cosa es, que una cosa es fácilmente dan. beneficio El tema de que penitenciario, que es un salen y trámite vuelven a normal. ingresar otros. Ojo, Claro, en este delito no sí, hay reincidencia. Puede decir, así no, es. el tema es de que salen ellos y no vuelven más, pero sí vuelven otras personas. Y Sí, de por ahí eso de que la que, impresión de la ciudadanía, con justa razón, indique pues que este, ingresan y salen, no es así, ¿no? Pero bueno, era un comentario, ¿no, doctor? Interesante. Le felicito por el tema de hacer el control difuso. Yo creo que en y hay otros tipos penales que también se podría realizar ese control que usted lo está haciendo. claro, sí, como refiere usted, doctor, efectivamente, ¿no? Yo no he tocado los beneficios penitenciarios, solamente he ido a la sesión automática, ¿no? Y en caso, en los beneficios penitenciarios hay presupuestos legales que lo permiten, ¿no? En ese aspecto creo que no hay mayor discusión, ¿no? Y claro, cada juzgador tiene su criterio, si es que ampara o no el beneficio, por eso inclusive cabe la posibilidad de un recurso impugnatorio, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta, estimados amigos. Doctor, no queda más que agradecerle por su participación en el evento de hoy y igualmente a todos los alumnos presentes. Estaremos gustosos de contar con su presencia en futuros eventos académicos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación y gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, ¿no? Espero haya sido de su agrado esta simple y humilde exposición, ¿no? Y hasta otra oportunidad. Muchas gracias y muy buenas noches a cada uno de ustedes. Permiso. Hasta luego, doctor. Cuídese. Buenas noches, Buenas doctor, noches, cuídese. permiso. Buenas noches. Buenas noches, doctor Leo. Un gusto como siempre, doctor. Doctor Banda, ¿cómo está? Buenas noches. Un Excelente abrazo a la como siempre, distancia. doctora. Excelente. Un abrazo a la distancia, doctor. De igual manera, un abrazo, doctor. Lo decimos, doctor. Excelente como siempre. Cuídese. Buenas noches. Hasta la próxima. De igual manera. Cualquier rato estoy por Pacamayo, doctor Leomara. No te preocupes, sí te espero para sacarte capturas. Muchas gracias, doctor, por la disertación. De igual Buenas manera, noches. doctora, muchas gracias. Excelente, doctor Buenas Leo. noches, Un doctor gustazo. Leo, y a Buenas todos. noches. Permiso, buenas noches. Yulisa, ya tiene 2 puntos rezagados, Yulisa. 2 puntos rezagados tienes. Anda, duerme. Doctor, a Yulisa le pone 2 puntos rezagados, doctora. El aplazado. Cuídese, doctor. Ahora sí. Muy buena exposición. Hasta luego. Permiso, buenas noches.